hasta las 4 de la tarde, ahí esperando la respuesta de Dios. Y dice, bueno, pásamelo. Y le pasa el teléfono y le dice, hola, dice, soy tal, soy fulano. Y dice, así me dice que te diga el Señor, que la contestación que Él tiene para ti, Él te la va a dar cuando Él quiera. O sea que le había estado llamando, la primera llamada que le hace a las 11 del día era el hombre mismo. Pero hasta las 4 de la tarde Él no contestó, ¿no? Entonces, Dios nos va a hablar, pero Él se toma su tiempo a veces para hablarnos. A veces tú le preguntas y no te va a contestar al instante. O sí, puede ser que sí, pero que nos va a contestar en algún momento. Pero eso está en nosotros, que nosotros podamos ejercitar en nuestro sentido espiritual para estar atento a la voz de Dios. Entonces dice aquí la palabra que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Y cuando dice ahí inspirada, dice respirada por Dios. Dice que Dios respiró encima de la palabra. Entonces por eso en una de las partes de la Biblia va a decir, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. Nosotros cuando leemos, hay veces que de repente te saltan versículos. No sé si les ha pasado a ustedes. Hay algo que te llama la atención. Y hace poco escuchaba, cuando algo te llama la atención, no continúes. Párate a eso que te llama la atención porque a lo mejor Dios te está hablando. Me acuerdo que el pastor me dice hace ya unos meses atrás, le digo, pastor, estamos aquí, ¿usted qué me aconseja? ¿Ya cojo el local, pastor? Y me dice, pastor, yo te aconsejo que, dice, te pongas a orar, te pongas a ayunar y ya lo que Dios te diga, haces lo que Dios te diga. Y, ok. Y de repente empecé a leer la Biblia y lo que me saltaba era lo siguiente. Era todo el momento, me parecía, el templo, casa, iglesia, casa. Templo, casa, iglesia, casa. Entonces, ¿qué me estaba queriendo decir el Señor? Que todavía quería que estemos aquí en esta casa, ¿no? Porque era todo el rato iglesia, casa. Templo, casa. Iglesia, casa. Y esas dos palabras era como que me resaltaban todo el rato en la Biblia. Entonces, Dios nos va a hablar. Dios quiere hablarnos. ¿Ok? Solamente está en nosotros. Yo he escuchado grandes hombres de Dios, buenos hombres de Dios, que yo he aprendido de esos hombres, que terminan diciendo lo siguiente. Dios solamente te habla por su palabra. Él no te habla. Él no te habla por audiblemente, sí, o en tu mente o en tu corazón. No, solamente Dios te va a hablar por medio de la Biblia. Y todo es conforme a tu fe. Todo es conforme a la fe. Si tú no crees que Dios te va a hablar audiblemente, Dios no lo va a hacer. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y de hombres que les digo que tú te pones a escuchar a ese hombre y dices, Dios mío, cuánta experiencia, cuánta sabiduría Dios le ha dado a ese hombre. Y que luego diga eso. Porque la palabra dice claramente, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice la palabra, yo les llamo por nombre. A mis hijos yo les llamo por nombre. Entonces, dice la palabra que Dios le hablaba a Samuel en el oído. Dice la palabra que Dios le hablaba a Moisés cara a cara. Y eso que era el antiguo pacto. ¿Cuánto más ahora? Y vemos cómo Ananías y Dios tienen esa relación. Señor, no, él persigue a la iglesia, yo no voy a ir. Ese me va a matar, voy a ir. No, vete, porque yo tengo un plan, un propósito grande con él, le dice el Señor de Pablo. Y Pablo impacta Asia, impacta Europa. Y nos deja los pilares fundamentales para poder dirigir la iglesia. Entonces nosotros cuando leemos, casi todas las epístolas que leemos de Pablo es para saber cómo dirigir la iglesia. Entonces Dios lo lleva a la cárcel. ¿Para qué? Para que envíe las cartas y que esas cartas el día de hoy nos sirvan. Para saber gobernar la iglesia. No para ser autoritario, sino para saber servir. Esa es la palabra. Para saber servir, porque nosotros estamos aquí para servir. Para servir al pueblo. Es así. ¿Ok? No estamos ni para enriquecernos, ni para hacer negocio. No, estamos para servir. ¿Cuántos años de nuestra vida? ¿Cuántos años llevamos aquí? Sirviendo en la iglesia, sirviendo en la radio, sirviendo en la calle. ¿Alguien nos paga? ¿Nos ha pagado? Dios, el único que nos recompensa. Él es el que nos recompensa. Y preferible que Dios te pague que te pague el hombre, porque Dios te paga y Dios te paga bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios.
Entonces dice la palabra que es útil, dice inspirada por Dios. Yo cuando digo inspirada porque por los hombres, no, por Dios. Útil para enseñar, para reprender. Y cuando dice ahí reprender, dice para demostrar o probar. Dice útil para probar, prueba. Por eso a las personas que nos encontrábamos fuera, le decíamos, ¿no crees? Prueba tú mismo. Prueben ustedes. Prueba a ver si es verdad. ¿Yo qué gano aquí? ¿Yo qué gano que tú recibes a Cristo? Prueba. Yo estoy aquí por mandato de Dios. Por un mandato de Dios estamos aquí. Y porque es ese fruto también del Espíritu Santo que nos lleva a que compartamos la palabra. Y porque dice la palabra también que dice dar de gracia, dice, lo que recibisteis de gracia. Recibimos salvación. ¿Y qué tenemos que hacer? Compartir salvación. Por ejemplo, ayer que le compartía fotos a Caterine y le estaba compartiendo fotos a la familia del pasado, yo decía, Dios mío, qué vida. Y veía esas fotos y decía, que yo veía ese vacío, veía esa desesperanza. Decía, Señor, gracias por lo que has hecho en nosotros. ¿Dónde estaríamos el día de hoy? Y veía solamente vacío y yo, en verdad que me daba un poco de temor. Yo decía, Dios mío, ¿cómo es que llegaste y impactaste nuestra vida de esa forma? No, pero Dios es bueno y para siempre su misericordia, ¿ok? Que por ejemplo, vosotros salís, pero no le decís como de venir a la iglesia y tal, ¿no? Dime, o sea, ¿cómo? que salen a predicar y que no es lo de que vengan a la iglesia y tal. No, en todos estos años no. Ha sido rara las personas que así han venido personas, pero por lo general casi Claro, es ahí está lo que le decía a Brian, que ahí está como la diferencia, ¿no? Que a lo mejor que venga un testigo de Jehová o un mormón, ¿no? Que quieren más que darte la salvación y orar por ti, por tus problemas y por todo esto, sino llevarte a su iglesia. Entonces nosotros teníamos un punto, por ejemplo, en Ciudad Lineal, y nuestra iglesia está en Carabanchel. Y venía y decía, tú lo que quieres es captar adeptos. Le digo, mira, si yo quiero captar adeptos para mi iglesia, no estoy aquí en Ciudad Lineal. Me voy ahí al lado de mi iglesia, a Carabanchel, a la gente que está ahí cerquita. ¿Y por qué me vengo aquí a Ciudad Lineal? Porque aquí hay almas que Dios quiere tocar y quiere salvar. Y a las personas que están ahí, mira, aquí hay una iglesia, la iglesia del pastor Santa Marta, de Nueva Vida. Yo ni le conocía al pastor, lo conocía de vista al pastor. Ahí, mira, ahí tienes una iglesia, vaya a esa iglesia, o acá atrás tiene Benecer. O si quieres visitarnos a Pasión por Cristo, pero Pasión por Cristo te queda ahí lejos. O nos íbamos a evangelizar al Pedrete. Imagínate qué nosotros hacemos ahí, en Alpedrete, para ganar personas para nuestra iglesia. No. Sí han venido. ¿Ha habido la iglesia aquí en Benecer y aquí en España? Sí, pero hay Benecer, a ver, la Benecer de ahí de Ciudad Lineal creo que no pertenecía a la, creo, pero hay una que sí viene de ahí de Honduras, porque hay Benecer en Ciudad Lineal y en Benecer en el Aguacate, cerca de Pasión por Cristo. Esa sí es del pastor Germán Pozo, por eso es que mi madre fue a esta iglesia. Porque tú estabas enfadada con No, claro, o sea, eso es, o sea, uno dice en la Biblia que uno siembra y otro cosecha. Yo siembro lo que otros sembraron. Y todas las personas que se sembró, otros cosecharán los que nosotros hemos sembrado, ¿no? Ok, entonces dice la palabra, mira que dice la palabra, para corregir. ¿Y saben que esa palabra para corregir, útil para corregir, significa? Dice, para la educación de un niño. Dice, para la educación de un niño. Entonces, nuevamente la palabra nos vuelve a mostrar que la vida espiritual es parecida a la vida de un niño, que uno empieza pequeñito y uno se va desarrollando. ¿Qué pasa con un niño? Tú a un bebé le hablas, un bebé no te entiende, ¿sí o no? No te entiende, y lo mismo pasa con el Señor. El Señor a lo mejor le habla a un bebé, bueno, el Señor sabe entender, Él sabe cómo cuidar a sus hijos, mejor que nosotros. Entonces, según van creciendo, van pasando unos años, tú te empiezas a comunicar con los niños, ¿no? Y también les empiezas tú a corregir. Por ejemplo, la corrección que yo aplico sobre Alba no es la misma que aplico sobre Israel. Porque Alba me entiende, ¿no? Ayer, por ejemplo, él me tiró un vaso de agua. Ok. Entiendo que es un niño, entiendo que la culpa no es de él, que la culpa es de la persona que dejó el vaso de agua ahí, ¿no? Ok, dejó pasar, pero imagínense, viene Alba y me tira el vaso de agua, ya es diferente. O un
o un hijo más mayor te tira un vaso de agua, ya no te ríes. Incluso al niño el niño hace sus cosas y te hace gracia, o sea, hace alguna cosa que no te... que no te... Me están comprendiendo, ¿no? Lo que les estoy diciendo. No aplican la misma corrección para uno que para otro. A veces a Alba le digo, ya, vete a lavarte los dientes. Dice, ya voy, papá, y no va. Vete a lavarte los dientes. Ya voy, y está por ahí jugando. Ella ya me entiende, pero no va. Le digo, Alba, ya. Te doy 1 minuto para que a veces te despidas y te laves los dientes. Y ya corre, ya como la 3ª, 4ª vez. Y así también yo creo que nos pasa a nosotros también. Y Dios tiene paciencia con nosotros. Ya, a veces ya le entendemos. A veces ya le entendemos. Y dice, hijo, haz eso. Ya lo voy a hacer y no lo haces. Hijo, haz eso. Ya lo voy a hacer y no lo haces. ¿Okay? A Israel le digo, vete a lavarte los dientes. Y se va a reír, no sabe qué es lavarse los dientes. ¿Sí o no? Entonces, es la corrección que tú aplicas sobre tus hijos es diferente dependiendo de la edad y del grado de madurez. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿por qué ustedes corregían a sus hijos? Los que han tenido hijos o los que han sido hijos. ¿Por qué les corrigieron o por qué han corregido a sus hijos? Doris, ¿por qué usted corregía a sus hijos? Pues porque se portaban mal. Sí, los corregía porque se portaban mal, porque eran inquietos. Se cogía, se caía, ¡plá! Se golpeaba y se iba con el palo a rematarla. Como dice Sí. Carlos, todo lo que les pasaba a mis hermanos, yo era el culpable que le pegaba de verdad. Por necios, por desobedientes. Pero una vez cuando ellos ya crecen, ya la corrección paró, el azote paró, ¿sí o no? Y así a veces también en la vida espiritual pasa así. También cuando uno ya madura, ya Dios no tiene que hablarte con azote, porque dice la palabra en Proverbios capítulo 3 que Dios te corrige como a su hijo favorito a quien ama. Y Dios nos corrige porque nos ama. Y si yo corrijo a mi hijo, a mi hija, es porque yo le amo. Y como yo decía, Dios es un buen Dios. Y por ejemplo, si yo corrijo a mi hija, no la voy a coger y la voy a tirar por la ventana. ¿Sí o no? Pues ¿ustedes creen que Dios nos va a tirar por la ventana o nos va a enviar enfermedades como a veces personas dicen? No, Dios te corrige, Él sabe corregirte, Él es sabio, Él te ama y Él no te va a hacer daño, pero tú vas a entender la corrección de Dios. ¿Ok? Entonces, a veces los niños se portan mal o Alba se porta mal y dice, ok, hoy ya no tienes chuches. Te quedaste sin chuches hoy porque tuviste un mal comportamiento. Imagínense ahora si vamos al tema de Dios. ¿Cómo es Dios? Este año, hijo, tenía una bendición para ti, pero como no tuviste una buena actitud, te la guardo para el siguiente año. Y vamos a ver cómo te comportas el siguiente año, si no para el 2022. Entonces, está en nosotros. Que nosotros podamos ir creciendo, madurando y obedeciendo lo que el Señor dice. ¿Ok? Y aparte también, claro, la palabra nos dice lo siguiente, ¿no? El domingo hablábamos de Saúl, hablábamos del pecado, pero la palabra dice claramente que cuando nosotros somos hijos de Dios ya no hay condenación. Ya no hay condenación, pero sí hay corrección. Y dice la Biblia, corrige al sabio y será más sabio. Da al sabio y aumentará su saber. Pero dice Proverbios capítulo 9, no corrijas al escarnecedor, no corrijas al impío, porque te vas a acarrear mancha, te va a odiar, no lo hagas. Entonces, ¿cómo somos para recibir la corrección? Yo a mis hijos, a los que están cerca mío, les corrijo porque les amo así. Yo corrijo a mi hija, corrijo a mi hijo porque les amo y quiero lo mejor para ellos. No lo hago por malo. A veces a mi esposa le digo, mira, eso que dijiste no está bien. A veces ella me dice a mí. Yo le corrige a ella y ella me corrige a mí. No son formas, digo, sí, tiene razón. Vale, está bien, pero no son las formas. 1-0, 1-1 y así vamos. Tiene razón. Yo le corrijo a mi madre y mi madre me corrige a mí. ¿Cómo
¿Cómo aceptamos la corrección? No es bonito la corrección. A nadie le gusta que le corrijan. Y yo le corrijo a Doris y Doris me corrige a mí. Ya. Sí. Entonces, Me corrige a mí. ya. Pero es bueno la corrección, porque dice la palabra que la verdad nos va a libertar. Claro, a lo mejor te molesta ese momento, pero date cuenta y si uno se pone a reflexionar y dice, si tiene razón la persona que me está hablando, me está diciendo eso. Entonces, voy yo a cambiar, porque el tema está en que, no, que cambie el otro. ¿Yo por qué tengo que cambiar? No, que cambie él, y luego ya cambió. Que Dios obre, pero que obre en él, y que no obre en mí. Y no funciona así. Primero tiene que venir el cambio en mí. Tengo que permitir que Dios obre en mí para que Dios empiece a orar en el resto de la gente, o en el resto de las personas. Porque si no, no funciona. ¿Ok? Muy bien, entonces, esto nos lleva a que cuando ya uno empieza a desarrollarse en el tema espiritual, empieza a madurar, empieza a entender y comprender lo que es el mundo espiritual. Efesios capítulo 6, y vamos aquí a continuar con lo que nos habíamos quedado el otro día. Dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Habíamos visto eso, ¿no? Ok. Dice, fortalezcanse en el poder de mis fuerzas. No, de las fuerzas de Dios. Dice la palabra, no es por fuerza, no es por ejército, sino por el Espíritu de Dios. O sea, en toda debilidad, en toda situación, Dios quiere fortalecernos. Porque dice la Biblia que Dios fue tentado en todo. Jesucristo fue tentado en todo. Y como Él fue tentado en todo, dice que Él sabe y comprende a veces nuestras situaciones, nuestras luchas, nuestros problemas. Y Él lo que quiere es que nos fortalezcamos en Él. Y todo es para volvernos a Él, como ahora lo vamos a ver más adelante. Dice, revístanse de toda la armadura de Dios. Dice, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Y cuando dice allí las insidias del diablo, dice que puedan estar firmes contra las acechanzas, dice en uno de los textos. Y ¿saben qué dice? En el original dice, contra el arte del diablo. Oye, hay otro que dice contra las estrategias. Pero ese es, como les hablaba la semana pasada, el arte es el don del diablo. Ese es el trabajo de él. Como decía que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Imagínense cuántas batallas viene él durante todos estos siglos batallando y sabe cómo atacar a los cristianos sobre todo. ¿Ok? Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha no es contra las personas. En el Antiguo Testamento sí, las batallas eran literales. Ahora en el Nuevo Testamento la batalla es espiritual. Y cuando dice ahí, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice, nuestra lucha no es contra carnales. Y cuando dice carnales se refiere, dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne. Lascivia, fornicación, idolatría, borracheras, orgías, envidias, celos, etcétera, etcétera. Dice, ya les digo que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Dice. Pero dice la palabra que manifiestas son las obras del Espíritu y entonces empieza a describir los frutos del Espíritu. Y dice la palabra que el que siembra para el Espíritu siembra paz, siembra gozo, siembra vida. Pero el que siembra para la carne siembra muerte. ¿Ok? Ok, aquí quería ir rápido porque esto es un repaso de... Y cuando dice, si no contra principados, potestades, ahí la Biblia dice contra el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es Satanás. Ok. Y continuamos en el verso 13, Doris, por favor. Por tanto, tomando toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo estar firmes. Y ahí dice, por tanto dice, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estén ustedes firmes. Cuando dice tomen la armadura, también es reciban las armas de Dios.
sea, la armadura sabemos que es Jesucristo. Dice, vístanse de la armadura. Pero también la palabra dice, reciban las armas de Dios. Y dice la palabra que poderosas son nuestras armas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. Contra todo argumento que se levanta en contra de Cristo. Contra incredulidad. Porque a veces estaba escuchando testimonios de gente cristiana. De gente que cree en Dios, pero que no creen en un Dios de milagros. No creen que Dios la puede sanar. No creen que Dios le puede prosperar. No creen en un Dios que le da paz. O sea, solamente cree cierta parte del Evangelio. Pero por eso dice la palabra que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas del diablo. Porque son fortalezas del diablo. Que quiere venir a hacerte creer mentiras. Otra cosa también. Dios sí te habla. Hablando de las mentiras, Dios te habla, pero debemos de tener cuidado porque estas personas que creen que Dios no les habla, ¿saben por qué es? Porque muchos creyendo que Dios les habla, ha sido un demonio que les habló y formaron una secta. Pero, ¿cómo yo diferencio que es la voz de Dios? Siempre Dios se va a alinear a su palabra. Nunca Dios va a contradecir su palabra. Dice el libro de Gálatas, si viene un ángel y te predica un evangelio diferente, caiga bajo maldición, sea anatema. Dios te va a hablar, pero Él nunca va a ir en contra de lo que la Biblia dice. Entonces, estos hombres que creen que Dios no habla, Dios no les habla, es porque han visto, Dios me habló, y montaron sectas. Y cuando les habló un espíritu inmundo, cuando les habló el mismo diablo. ¿Me están comprendiendo, no? O sea, siempre Dios va a hablar cuando Dios te hable y siempre se va a alinear a su palabra. Y dice aquí la palabra en el verso 14. Dice, estén pues ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. En otros dice el cinturón de la verdad, ¿ok? Y dice la palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El cinturón de la verdad. El cinturón no miente. Es donde te dice, ¿estás flaco? Ahora estoy aquí que... Importante. Decir la verdad. Vivir en verdad. Porque dice la palabra que el padre de la mentira es Satanás. Y decía mi pastor, el que miente estuvo hace poco estuvo con Satanás. El padre de las mentiras. Claro, a veces llegan momentos donde estás en presión y se te escapó algo que no era. Pero ahí puedes decir, Señor, perdóname, voy a corregir la próxima vez, no lo voy a hacer. Y luego después vendrá la misma situación, a ver, ¿cómo vas a reaccionar? Como por ejemplo les contaba que se me suben al taxi, yo les desinfectaba, ¿no? Al principio el taxi. Y luego ya se me quitó el miedo, ya empecé a darme cuenta que no era tanto como la gente decía. Y ya no lo desinfectaba tanto. Y un día se sube un hombre y justamente ese día no lo había desinfectado. Entonces me dice, oiga, ¿usted desinfecta el taxi? Le digo, sí, claro que desinfecto el taxi. Entonces se bajó y digo, es verdad que ya no lo estoy desinfectando. Digo, ay, Señor, perdóname. Digo, Señor, perdóname, lo siento, me equivoqué. Se sube la siguiente clienta y me dice, oiga, ¿usted desinfecta el taxi? Y le digo, ya no lo desinfecto con tanta frecuencia. ¿Sabe qué hice? Después de que el hombre se bajó, me puse a desinfectarlo. Digo, por si me pregunta, ya le voy a decir que sí. Y se sube, la siguiente clienta se sube y dice, oiga, muchacho, ¿usted desinfecta el taxi? Dice, ¿usted desinfectará el taxi? ¿No? Le digo, sí, lo desinfecto, pero ya no tan seguido. Ya de vez en cuando, porque ya tenemos que volver a la normalidad, no podemos estar así. Entonces, ¿qué pasa? Dios va a volver a poner la misma oportunidad a ver si verdaderamente te arrepentiste. Y luego otra cosa, no vale decir lo siguiente. Bueno, pues yo lo hago y ya me voy a arrepentir. Era esa mentira pequeñita. Las mentiras piadosas. Esas, ¿cómo va a imaginar? Porque es más fácil decir la verdad que decir la mentira.
Tú pregúntale a un mentiroso. O yo cuando yo era mentiroso, contaba una historia, luego después iba y contaba otra historia y ya no me acuerdo. ¿Y qué dije ahí? Como decía una señora, decía, dice, el que miente tiene las patitas cortas. No, ¿cómo decía? ¿Verdad? Más pronto cae el mentiroso que el ladrón. No, decía, Más pronto se coge a un mentiroso que a un cojo. eso dice, y luego decía, las mentiras tienen las patitas cortas, decía una mujer. O sea, rápido ya, tú ya te das, cuando una persona te miente, te das cuenta. Te das cuenta. Y sobre todo a veces esas personas ni te miran a la cara. Ok, dice el cinturón de la verdad. Dice la coraza de la justicia. No, la coraza de la justicia es importante que podamos vivir en justicia, en la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios no es la misma que la de los hombres. Incluso a veces yo puedo pensar que yo en una situación estoy siendo justo y no estoy siendo justo. A mí me ha pasado alguna vez. Y ha tenido que Dios venir y pegarme un sacudón y decirme, no eres justo, no estás haciendo las cosas bien, no estás viviendo en justicia. Y dice, Dios, ¿pero qué pasó? Digo, ay, sí, es verdad, Señor. Y yo me acuerdo que me pasó porque tuve un problema con un trabajador y el juez me llama a declarar porque este trabajador nos había robado como 400 euros y yo le estaba reclamando más incluso, de Dios sin darme cuenta, o sea, de una forma inconsciente caí en eso. Entonces, ¿sabe qué me dice el juez? Me dice, ¿cómo usted me dice, está reclamando eso? Y ni siquiera el trabajador tiene una nómina, porque los taxistas no tienen nómina. Y me pegó ahí varias el juez. Y ni por esas me di cuenta. Entonces yo por la tarde, y ahí sí, el Señor envió una persona y me pegó un sacudón. Yo digo, ¿pero qué pasó? Y ahí ya caí en cuenta. No te diste cuenta por el juez, ahora te mando a otra persona para que... Y ahí me di cuenta, digo, ay Señor, digo, qué mal, ¿por qué estoy diciendo eso? No es así. Porque claro, a veces el enemigo viene y te engaña de esa forma. O el enemigo, tu carne, o tu forma de pensar, o esas fortalezas que a veces vienen a tu mente que tú piensas que está siendo justo contigo, o que está siendo justo con esa situación, y no está siendo justo. ¿Ok? Dice la Biblia, la coraza de la justicia. Por eso dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia. Entonces toda la armadura es Jesucristo. ¿Nuestra justicia quién es? Jesucristo. Siempre que esta palabra aparece en la Biblia, aparece acompañada de la palabra paz. Y me gustó un texto que leí ayer que dice que Dios guardará en completa paz aquellos que sus pensamientos perseveran en Él. Entonces, Él es nuestra paz. Y si nosotros mantenemos nuestros pensamientos en Él, siempre vamos a estar en paz. ¿Ok? Vale. El calzado presto a predicar el Evangelio de la paz. Dice, a ver, anunciar el Evangelio de la paz. ¿Quién es el Evangelio? ¿O qué significa Evangelio? El Evangelio son buenas noticias. Las buenas noticias de Jesucristo. ¿Quién es nuestra paz? Nuestra paz es Jesucristo. Y el Evangelio no va sin... El Evangelio tiene una clave que es el prójimo. La persona que está a tu lado. Si no hay prójimo, no hay Evangelio. Y dice, póngase en el calzado presto para predicar el Evangelio de la paz. Para que nosotros anunciemos el Evangelio a las personas. Pero ¿cómo vamos a anunciar el Evangelio? Primeramente vamos a orarle al Señor. Porque yo puedo ir a una persona a predicarle o a hablarle, pero el mundo de tinieblas que le cubre a esa persona no le va a dejar escuchar. Entonces lo que primeramente yo voy a hacer, o lo que he estado aprendiendo durante todos estos años es, Señor, oro y bendigo esa vida, rompe toda obra del diablo, quebranta toda obra de Satanás, haz resplandecer tu rostro sobre esa persona para que sea salva. Y si me das la oportunidad para ir y predicar el Evangelio, pues aquí estoy. Sobre todo a nuestros más queridos, porque ellos son los que les vamos a predicar, a nuestra familia, a nuestros amigos. Orar por ellos, porque si uno no ora por ellos y va y quiere compartir el Evangelio, uno puede salir decepcionado, porque te va a rechazar, o nos puede rechazar. Pero no nos rechaza él, sino que es el diablo que no quiere. Porque primeramente para cambiar el mundo natural hay que cambiar el mundo espiritual. ¿Me están comprendiendo hasta aquí? Ok. Dice, el calzado presto a predicar el Evangelio de la paz. El Evangelio, como les digo, va acompañado con el prójimo. En ayudar a nuestro prójimo.
en bendecir a nuestro prójimo. Decía, esta mañana escuchaba un testimonio de un hombre. Dice, es que, claro, a veces escuchamos testimonios que uno se queda impresionado de testimonios. Porque dice este hombre lo siguiente. Hay en Marcos una escritura que dice, todo lo que tú pidas, dice, y si tú lo crees, así va a ser. Eso te viene. Cualquier cosa que tú pidas. Entonces este hombre dice, cualquier cosa, Dios mío, esto ya es exagerado, ¿no? ¿Cómo puede ser cualquier cosa? Ok, voy a probar mi fe. Lo que leíamos antes en el principio. ¿Qué dice? En el primer texto. Para que prueben. Señor, voy a probar mi fe. Que hoy, este hombre no es de Estados Unidos. Dice que hoy, no, se digo por los Estados Unidos porque él pide un cheque en dólares. Dice que hoy me llegue en mi correo, dice, un cheque en $1,000. Por $1,000. Dice este hombre así, ¿no? Dice, yo no soy de Estados Unidos y pido un cheque en dólares. La moneda de mi país no son dólares. Es otra moneda. Entonces dice que él va a su trabajo y cuando va a su trabajo de repente se le aparece una mujer a él y le dice, mire señor, ¿me puede ayudar? Por favor, mire que tengo mi hija mala, está enferma. Ayúdeme que tengo que comprarle esta medicina. Y le enseña la receta. Entonces dice que él mira la receta y la mira todo vieja, toda destruida. Dice, no, esta a mí no me va a engañar. Dice, no, lo siento, no tengo dinero. Y se coge y se va. Y en eso que se está yendo, dice que el Señor le habla y le dice, ¿qué pediste esta mañana? ¿No pediste ese cheque de $1,000? Pues esa mujer va a hacer lo que te va a catapultar para el milagro. Ah, dice, sí, señora, venga para acá. Y la llama. Dice, que sí tengo. Dice, encima mentirosa. Dice, tome, ¿qué necesita? Tome. Dice, por la tarde llegó ese cheque. Entonces lo que les digo es, no se limiten a pedir cosas. Vayan donde Dios, el Señor, dice la palabra, porque los pensamientos que tengo son pensamientos de paz para darles el fin que desean. Pero claro, todo va de mano en mano. Porque yo puedo predicar eso, sí, muy bonito, muy lindo. Pero todo va de mano en mano. En mano con mi relación con Dios. En mano con mi fidelidad. En mano, como lo vamos a ver. En mano con mi generosidad. En mano con, como dice, prestos a predicar el Evangelio de la paz. A que yo sirva que vidas sean salvadas. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Que personas le conozcan, personas sean libertadas, personas que se van a suicidar, matrimonios destruidos, personas en depresión, personas enfermas. Que conozcan que hay una salida y una solución. Y hay una esperanza. Y esa esperanza está en Jesucristo. Y así podríamos decir alguna cosa más. ¿Okay? Todo va como en un hilo. Entonces yo le digo, no se limita. Ustedes se quiten esas cosas y no se fijen a lo mejor en el sueldo y en la situación que tienen. Entonces su vida se va a disparar, a catapultar. Porque a veces uno va a llorar y dice, pero yo con mis 500 euritos que gano, ¿qué me voy a pagar? Entonces tú ya te limitas a tu sueldo. Delimítate de ese sueldo. A ver, Señor, voy a soñar, guíame. ¿Ok? Entonces, ellos que son pareja, no se limiten. Vayan donde Dios, Señor, a ver, quítense de sueldo, quítense. Hagan planos, búsquense en una casa. Todas las cosas, y Dios y ustedes se van a sorprender. Se van a sorprender de la contestación de Dios. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso a Dios. Porque Dios es bueno, en serio. Pero nosotros en nuestra limitación, nosotros limitamos a Dios. ¿Ok? Pero dice la palabra en el libro de Gálatas, dice que cuando nosotros somos niños vivimos como esclavos. Dice, no hay diferencia, dice, entre un hijo de Dios, niño, y una persona del mundo. Y una persona esclava, dice. No hay diferencia. Entonces, como no hay diferencia, dice, el niño necesita tutores, necesita gente que le cuide a ese niño hasta que desarrolle y madure. Y cuando desarrollas y maduras, ya se te puede ir confiando más y más y más y más. Y si no desarrolla, y ahí está el peligro, que veo que cristianos se pueden quedar niños toda su vida. Es el gran peligro que se ve o que hemos visto. Cristianos, niños, ves a derecha, ves a izquierda, niños, y no se desarrollan. ¿Por qué? ¿Hay diferencia? ¿Dios hace diferencia? Dios no hace diferencia
absolutamente para nada y para nadie. Todos tenemos la misma condición, todos tenemos una Biblia, todos tenemos 24 horas al día. Entonces, ¿está en Dios? No. Está en nosotros. ¿Ok? Dice, para ir cerrando, caso presto, dice el escudo de la fe. Cuando dice ahí escudo de la fe, esa palabra es fidelidad. Como hablábamos, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. La fidelidad nos da felicidad, la fidelidad nos da gozo. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y dice, el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todo, ¿y sabe cuando dice dardos? Dice agujas. ¿Alguien le han pinchado alguna vez? A mí el otro día me pincharon con una tarta. Iba ahí con el coche, iba despacito así. Despacito. Y me pasa uno por un lugar que no tenía que adelantarme por ese lugar. Porque se invadió, estábamos en prueba, invade carril contrario y me adelanta. Y yo iba despacito porque había un resalto, ¿no? Y me pasa uno. Y me pasa otro. Digo, bueno, que pase uno, que pase. Y veo que pasa el tercero. Digo, este ya no le dejo pasar. Aceleró y la tata por ahí salió. Sale disparada. Entonces, claro, es que yo después de todo eso, claro, te viene el cargo de conciencia, ¿no? Y ahí intentas buscar la justificación. Señor, dice la palabra que pongas la mejilla derecha. Y si te quieren dar otra, que pongas la izquierda. Y yo puse la derecha y la izquierda. Ya no tenía más mejillas, señor. Ya el tercero. El tercero tenía que darle caña. Y claro, viene el tercero y dije, sí, vas a adelantar. Y por ahí, claro, que venía una rotonda. El hombre también adelantó. No, los tres adelantaron por donde no tenían que haber adelantado. Y con esto no me justifico. Pero ¿saben qué hice? Dije, Señor, perdóname. Todo al final del día salió bien. Le damos las gracias a Dios que todo salió bien. Mi mamá estaba ahí en Google y decía, ¿pero por qué? Acomódate. No, mamá, yo sé dónde se cayó la tarta. Ya, no me regañes. ¿Quién vio la tarta? Brian vio la. Doris no le enseñaba la tarta. Con tremendo trabajo y una dañada, date cuenta. Pobre. Dice que toca operarlo. Mira, y dice que eso es agujas. ¿Y qué habíamos visto al principio? Saulo, Saulo, dura cosa te es darte contra el aguijón. Dice la Biblia que Jesucristo es el camino. Y cuando yo me salgo del camino, están los aguijones para volverme al camino. Entonces tú te sales del camino allá y esos aguijones, esos pinchos es para volverte al camino nuevamente. ¿Sí o no? Dice, y voy a cerrar con el último, el yelmo de la salvación. El casco de la salvación. Porque el apóstol Pablo mira a un cristiano como un soldado, ¿ok? Por la guerra que hay, lo mira como un soldado, por eso dice, vístase la armadura de Dios para que podamos entender esto. Y dice, el yelmo de la salvación, ¿qué significa esa palabra? Que a mi mamá le va a gustar esa palabra. Dice, la palabra salvación es salud. Y dice, ahorro, que esa palabra es. El yelmo de la salvación, el yelmo del ahorro. El ahorro en tu mente. Por eso dice en los evangelios, cuando vemos el milagro de los peces y los panes, cuando multiplica Jesucristo los peces y los panes, ok, terminando de comer, recoja todo lo que sobró. Dice la Biblia que sobraron 12 cestas llenas. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Cuántos apóstoles habían? 12 apóstoles. Ahí está en el pan. Cuando servimos a Dios, nunca nos va a faltar el pan. Siempre Dios nos va a proveer. ¿Ok? Vamos a cerrar. Padre, gracias. Te damos en esta noche, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Padre. Señor, el día de hoy hemos orado, Señor, por toda necesidad, por todo, Señor, por todo problema. Nosotros, Señor, creemos, Señor, que tú vas a actuar. Porque tu palabra dice, y todo lo que pidáis en el nombre de Jesús, Señor, que Espíritu de Dios, tú vas a mover tu mano. Nosotros lo creemos, Señor, con fe, no con soberbia, Señor Jesucristo, ni ordenándote a ti nada, porque tú eres soberano, Señor. Nosotros, Señor, ordenamos a la creación para que se someta a tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias. Señor, bendigo a cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Entregamos esta noche, entregamos esta semana, el culto del domingo, Señor. Visítanos, Señor, con tu presencia, con tu fresca unción, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a dar aplauso a Dios.